Yo a la iglesia le ofrezco disculpas porque venimos en una serie sobre la palabra, ¿no? Pero considero que hay momentos en que hay que parar y hablar a la realidad que estamos viviendo. Nosotros no podemos hacer ojos ciegos. Algo está pasando y algo el Señor tiene para enseñarnos a raíz del suceso que está ocurriendo. El pueblo judío ha sido atacado y es algo tremendo. El pueblo judío no es la primera guerra que tiene. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando murieron aproximadamente como 6 millones de judíos, ellos han tenido 8 guerras más y han salido adelante. Y convencidos estamos de que Dios está obrando, Él es soberano. Sin embargo, en la meditación, Señor, ¿qué tienes para decirnos a nosotros a través de esto? Sin duda alguna, la palabra de Dios siempre es propicia para todo momento. Y por ello el Salmo 79. Para quienes toman apuntes, el título de la prédica de hoy es Que no nos pase lo mismo. Que no nos pase lo mismo. Que no nos pase lo mismo. Así dice el Salmo 79. Este salmo fue escrito por Asaf, para que tengamos un poquito de contexto. Ahora, aquí hay dudas en cuanto hubo un Asaf. Hay quienes dicen que esto fue cuando ocurrió la invasión de Babilonia, otros dicen que fue mucho antes. Eso en realidad no tiene mucha trascendencia. Lo importante es que el pueblo judío tuvo una guerra y ese es el contexto también, hace muchísimos siglos. Y Asaf entonces hace esta oración a Dios. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos. Y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación. Cantaremos tus alabanzas. Queridos, eso parece que hubiera sido escrito ayer, ¿verdad? Es sorprendente cómo parece que fuera un periódico de esta semana. Queridos, imagínense la escena que nos acaba de describir el salmista. Naciones enteras se han juntado y han venido contra el pueblo tuyo. Y han venido a derramar sangre. Hay muerte por doquier. Tan así es que el salmista nos dice que
Están expuestos, no hay quien los entierre. Y eso eran las guerras, y eso son las guerras, barbarie. Muerte por doquier, sangre por todos lados que dice que corría como agua por las calles. Obviamente es una exageración para mostrar y hacernos ver lo vívido de la guerra. Pero no solamente fue una afrenta contra las vidas humanas, las vidas de aquellos hermanos de aquella época, pero también profanaron el santo templo del Señor. Y como pudieron escuchar, también hubo rehenes. Algo muy similar, ¿verdad? Muestra, como les digo, la esencia de la guerra, hermanos, que solo trae horror. Se llevaron rehenes. Queridos, parece que la historia se repite y se repite una y otra vez, una y otra vez. En el suceso de estos días habla de más de 2,000 muertos, más de 8,000 heridos entre judíos y palestinos. Edificios destrozados por las bombas, desolación, miedo, angustia, zozobra, por lo que puede pasar con los rehenes y por lo que puede seguir, porque parece que esta guerra va para lejos. Hermanos, debemos tomar conciencia que en cualquier momento nosotros estamos bien, ellos estaban tranquilos y de un momento les cambió la vida, pero eso también nos puede ocurrir a nosotros, hermanos. No por ser creyentes estamos ajenos a tener tiempos difíciles. Podemos tener la pérdida de trabajo, se puede romper una relación importante, podemos ser visitados por una enfermedad, podemos ser maltratados y vamos a ser maltratados, hermanos, por el hecho de ser creyentes. Eso nos lo dijo el Señor Jesucristo, y si lo hicieron con Él, también lo van a hacer con nosotros. Muchas pueden ser las causas, pero hoy quiero concentrarme en la causa que nos muestra el Salmo de hoy. Muchas pueden ser las causas por las cuales llegan a nosotros diferentes situaciones difíciles que nos dañan el buen vivir de ese momento. Pero hoy nos vamos a concentrar en cuál causa nos enseña el Salmo del día de hoy. Y vamos a mirar entonces la aflicción. ¿Cuál es el origen de la aflicción? Versículos 5 al 9, hermanos. El salmista ha hablado con Dios, le ha manifestado el horror de la guerra, lo cruel que están pasando, lo que están viviendo, el terror, los muertos que están ahí a disposición, no solo de las aves carroñeras, sino de los animales carroñeros. Y ahora nos deja ver cuál es el motivo, la causa de este sufrimiento. Versículos 5 al 9. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo estarás airado para siempre? Y aquí comenzamos a ver que si bien el ejército contrario vino a hacer toda esta maldad, hay alguien detrás, la ira de Dios. ¿Hasta cuándo estarás airado? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades, los pecados de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias y encuéntranos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y escuchen cómo cierra. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Comienzan a darse cuenta cuál era la causa de esto detrás? Queridos, si bien fueron las naciones quienes los atacaron al Israel antiguo, el salmista reconoce que este ataque fue la manifestación de la ira de Dios sobre su propio pueblo. ¿Estarás airado para siempre? La pregunta que surge es, ¿por qué Dios estaba airado con Israel? ¿Por qué sometió a su propio pueblo a una destrucción tan bárbara?
¿Cuál es la razón? Y la respuesta la vemos en el versículo 8. El salmista dice: no recuerdes contra nosotros los pecados de nuestros antepasados. ¿Cuál es el motivo de la ira de Dios? El primero que nos deja ver aquí es los pecados de nuestros antepasados. El salmista sabía, obviamente él conocía la historia y nosotros no podemos olvidar la historia, queridos. Dios estaba irado con su propio pueblo por los pecados del pueblo judío. El pueblo judío siempre fue de dura cerviz, hermanos. A pesar de ver tanta bondad de Dios desde que los sacó con brazo fuerte de Egipto, ellos una y otra vez mostraban su rebeldía con Dios. Veamos algunos, y el mismo salmista lo escribe ahí en el Salmo 78, ahí atrásito. Voy a nombrar algunos nomás, botones de los pecados del pueblo de Dios. Salmo 78, 10 al 11. No guardaron el pacto de Dios. Queridos, un pacto es entre dos personas. Eso es como el matrimonio. El pacto es entre los dos. Ninguno de los dos debe fallar. Dios hizo un pacto con Israel. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les dio una ley. Cúmplanla y serán bendecidos. Pero el versículo 10 del capítulo 78 y el 11 nos dice que ellos no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Versículo 18 y 19. Tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿A qué se refiere? Dios los sustentó con maná del cielo, pan divino, pero no fueron satisfechos con eso. ¿Recuerdan las palabras de ellos? Las ollas de carne que comíamos en Egipto, y sin embargo eran esclavos. La falta de contentamiento es un pecado, queridos. Pero veamos otro botón, versículos 58 al 63, el más grave. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Hicieron ídolos, hicieron esculturas y las adoraron. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo. Queridos, la ira de Dios y el castigo de Dios, o la disciplina de Dios a sus hijos, empieza por abandonarlos. Abandonó el tabernáculo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes. Queridos, 3 botones. Fueron infieles al Señor. No guardaron su pacto y no tuvieron contentamiento. Y muchos más, pero son algunos. No recuerdes el pecado de nuestros antepasados, le dice el salmista. ¿Hasta cuándo estarás airado con nosotros, hermanos? La pregunta es, ¿somos diferentes? ¿Hemos cambiado? ¿Acaso no nos parecemos cuando olvidamos tantos beneficios de Dios y desconfiamos de su ayuda? A todos nos pasa. A todos nos pasa que cuando estamos en un problema, en una angustia, creemos por allá muy adentro que Dios no nos va a ayudar y olvidamos todo lo que Él ha hecho atrás en nuestras vidas a nuestro favor. No somos diferentes, queridos. Como el Israel antiguo, no nos contentamos con el maná que nos da cada día y siempre queremos tener más. Y les aseguro que hasta hemos levantado algunos ídolos en nuestra vida. El trabajo, ya no hacemos imágenes, ya no nos arrodillamos ante imágenes, pero sí en muchas ocasiones nos arrodillamos ante otras cosas, o el trabajo, o las posesiones. Cada uno debe saber en qué. Queridos, ¿no nos parecemos a ellos? Por supuesto que sí. Pero queridos, el salmista medita un poco más en su situación y nos va a dejar ver otra razón. Aquí está apelando: Señor, tú estás airado por todo lo que mis antepasados hicieron.
Y pareciera que como que eso le llevara a decir, bueno, no es culpa nuestra, ponte airado, derrama tu ira sobre los vecinos. Muchas veces nos pasa también lo mismo. Lo hacemos desde Adán. La mujer que me diste. La culpa era de los antepasados, pareciera acá, y la culpa de la ira de Dios, venga, es contra estos vecinos que nos han atacado. Pero hermanos, vamos más allá. El salmista nos deja ver otra razón, versículo 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Mira cómo él conoce a Dios. Lo importante de conocer a nuestro Dios. Porque cuando usted le conoce, entonces usted sabe que sus atributos son a su beneficio. Dios de nuestra salvación, ayúdanos por la gloria de tu nombre y líbranos, y escuchen esto, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El salmista ha caído en cuenta de algo muy importante. No solamente son los pecados que ha acumulado su pueblo. No hay que decirle, ve y derrama la ira contra el otro. Él se revisó a sí mismo y descubrió lo que a todos nos pasa. Era por su propio pecado, hermanos. Reconoció que sus propios pecados también eran la causa de su aflicción. Escuchen lo que dijo Charles Spurgeon. Los pecados se acumulan contra las naciones. Las generaciones acumulan depósitos de transgresiones para pasar castigo sobre sus sucesores. De ahí la oración de este salmista. Queridos, todos sin excepción pecamos una y otra vez contra nuestro Dios, hermanos. Y como no vemos la disciplina inmediata de Dios, hacemos caso omiso a ese llamado a la santidad. ¿Recuerdan lo que son las palabras del Señor? Sean santos porque yo soy santo. Entendiendo que en el original santo es apartados solamente para Él. Queridos, pero parece que nosotros hacemos lo mismo que el pueblo judío. Pecamos, no pasa nada. Y nos vamos corriendo. Eso es como cuando usted va por la carretera, por la vía, y hay una doble línea que le dice prohibido pasar de ahí a la otra orilla. No juguetee con esa doble línea, aléjese de ella, manténgase al centro. Pero nos gusta juguetear. Y a veces tenemos como los conductores microsueños espirituales. Y un microsueño espiritual de un momento a otro, sin que usted se dé cuenta, se pasa al otro carril, al carril del pecado, y viene el castigo de Dios. Exacto. Queridos, ¿sabía usted que en Israel, me refiero ahora al Israel de hoy, en la ciudad de Tel Aviv, se celebra cada año una de las fiestas más grandes en el mundo del movimiento LGTB? El pueblo judío, el que cuando usted mira Romanos, y no vamos a entrar allí porque hoy es otro texto el que tenemos, usted se da cuenta que es un pueblo donde Dios promete que tarde o temprano tocará su corazón y volverá al Señor. Este pueblo que se place de decir que son judíos, que son la descendencia del Señor, que su padre es Abraham, que guardan la Torá, que guardan el Shabbat y muchas otras cosas, y hasta son extremos en el tema de la comida, a nivel mundial es uno de los pueblos donde se celebra la fiesta más grande del movimiento LGTB. 250,000 personas, 250,000 de personas se reunieron este año. En Israel aún no hay matrimonio entre personas del mismo sexo, pero son aceptados como familia. Se está volviendo el paraíso de todo este movimiento, hermanos. Queridos hermanos, escuché que inclusive hay muchos de este movimiento que usan la kippah, que distingue a los judíos, hermanos.
Hacen protestas. Este año hubo una gran protesta en las sinagogas. Y la protesta de estas personas es porque los judíos, mujeres aparte, hombres aparte, en las sinagogas, y ellos protestaban porque querían también entrar a la sinagoga, los gays, y ellos no permiten que entren los gays a las sinagogas. Eso es una manera de profanar los templos para ellos. Israel, país que nadie puede negar que es de especial cuidado del Señor, abiertamente está en contra de Dios. ¿Hemos cambiado? ¿Hemos cambiado? ¿Acaso no le habrá pasado como al Israel de hoy? ¿Acaso no le habrá pasado lo del Israel del Salmo? ¿No estará Dios descargando su ira contra ellos usando esta guerra, hermanos? ¿No han acumulado pecado sobre pecado y están recibiendo disciplina? Escuchen lo que el mismo Señor, inspirando a los autores, nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Salmo nos enseña que Dios tuvo que humillar a su propio pueblo para que viniera en arrepentimiento. ¿Ven cómo el salmista nos muestra que después de semejante guerra, de ver tanta muerte, tanta desolación, ahí se acude: perdónanos, Señor? Posiblemente también el Señor ha hecho lo mismo con el Israel de hoy. Que no nos pase lo mismo, porque el Señor espera de usted y de mí que nos humillemos y que reconozcamos que pecamos. No esperemos que Dios nos humille para tener que venir ante Él. Querido hermano, no esperemos a que Dios tenga que humillarnos como lo hizo con su propio pueblo en el Salmo, con calamidades, para que entonces sí tengamos que volvernos de nuestras iniquidades. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor, porque esa es una de las cosas que nos pasa, hermanos. Y eso pasa también a nosotros como hijos. Comenzamos a correr la cuerda. No, mi papá no me castiga. Y voy corriendo la cuerda, y así hacemos con Dios. Hice esto, hice lo otro, estoy jugueteando con estos pecados, pero no veo nada de parte de Dios, así de que como que me puedo correr otro poquito y me voy acercando a la doble línea, hermanos. Pero escuchen lo que dice el apóstol Pedro: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiende algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es la paciencia de Dios, hermanos. Pero hasta Él tiene un límite. Esto cambia, hermanos, nuestra oración en tiempos de angustia. En tiempos de angustia generalmente es: Señor, ¿pero por qué? En tiempos de angustia tenemos que pedir ayuda. Por supuesto que sí. Escuchen lo que dijo el salmista en el Salmo, en el 79:9. Ayúdanos. Están en angustia, está pidiendo ayuda a Dios. Este versículo tiene dos partes. La primera: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Cuando estemos en angustia, claro que tenemos que pedir ayuda a Él. Pero miren la segunda parte: y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Nuestra oración tiene que cambiar, hermanos, cuando estamos en dificultades. Tiene que pedir ayuda al Señor, pero también tenemos que reconocer que puede ser una disciplina del Señor. No podemos solamente clamar por el pronto socorro de Dios, sino debemos confesar nuestro pecado delante de Él. Tal vez el socorro ha demorado porque no hemos reconocido que le hemos hecho una afrenta. Pero, hermanos, también cambia nuestra oración por lo que está ocurriendo en Israel. No sé usted, pero mi primer instinto, digamos así, fue
Claro, clamar por Israel, por ayuda, porque el Señor pare la guerra, porque no haya más sufrimientos, y está bien hacerlo, porque el salmista nos acaba de enseñar, hay que clamar por la ayuda de Dios. Pero esto también cambia nuestra oración por Israel. Nos falta hacer otra segunda petición a Dios, ¿cuál es? Señor, perdónalos. Perdónalos porque abiertamente han afrentado tu santo nombre. El pueblo que se precia de ser pueblo de Dios es uno de los más grandes que celebra la fiesta de un movimiento que está en contra de Dios. Nuestra oración tiene que ser por Israel, por ayuda del Señor y por ayuda también, no solamente por Israel, hermanos, porque ese es otro peligro que podemos correr. No nos olvidemos de Palestina. ¿Quién somos para juzgar? Tenemos que orar por Palestina. Tenemos que orar también para que el Señor los ayude, porque allí hay sufrimiento, pero también tenemos que orar para que Dios les perdone. Escuché a un hombre que entrevistaron decir lo siguiente: Israel está confiado en que, como en otras guerras, va a ganar esta, y seguramente la va a ganar, así como las otras. Dios siempre les ha ayudado. Y están confiados en eso, en que van a ganar. Pero no saben cuánto van a perder, y todo por su rebeldía, hermanos. Por no humillarse delante de Dios. Iglesia, que no nos pase lo mismo. Ahora veamos un tercer punto: la afrenta a la gloria de Dios. Esto fue un ataque al pueblo de Dios. Me estoy refiriendo al Salmo. Un ataque al pueblo de Dios. Asesinaron, ultrajaron, se llevaron rehenes, acabaron con el templo, acabaron con la ciudad santa. Pero hermanos, vamos a ver del versículo 10 al 12. El tema principal de este salmo no es el sufrimiento de Israel. Versículo 10 al 12. Porque dirán las naciones: ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. ¿Cuál es el tema? La deshonra que hicieron a la gloria de Dios, hermanos. La afrenta que hicieron estas naciones a la gloria de Dios, y que su mismo pueblo hizo a la gloria de Dios. Si bien ya hemos visto que el pueblo de Dios recibió la descarga de su ira por hacer afrenta al Señor por su propio pecado, fue la afrenta del pueblo invasor también la que afrentó a nuestro Dios. Todo el daño que causó no fue a cualquier pueblo de la tierra, fue nada menos y nada más que al pueblo escogido por Dios. Si alguno agrede a uno de sus hijos, es una pregunta a usted como padre, si alguno agrede a alguno de sus hijos, ¿cómo se siente? Usted se queda sin hacer nada. Les garantizo que Dios menos se va a quedar quieto si alguien agrede a uno de ustedes, a uno de sus hijos. De ahí un consejo a las parejas, queridos, a las parejas cristianas. Tener cuidado cuando agredimos a nuestra pareja, porque usted está agrediendo a un hijo de Dios, a una hija de Dios. Hermanos, Dios no se iba a quedar quieto. Veamos en qué consistió la afrenta del invasor contra Dios. Versículo 1. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Fíjense que el salmista no dice: vinieron las naciones a nuestra tierra, a tu heredad, a la tierra que nos heredaste. Este invasor vino e invadió la tierra prometida que Dios les dio a su propio pueblo y que fue prometida desde Abraham. Es la tierra de Dios la que ellos vinieron a invadir. Pero el mismo versículo 1 dice: han profanado tu santo templo.
el templo que Dios mismo ordenó que fuera construido para Él habitar allí y para encontrarse con su pueblo, fue profanado. En estas guerras generalmente lo que ellos hacían era entrar, acabar con el templo, llevarse todos los utensilios sagrados y en muchas ocasiones hasta hacían sacrificios en el altar y colocaban sus imágenes en el altar que era donde tenía que estar el arca de Dios. Profanaron tu santo templo, Señor. El versículo 2 dice lo siguiente: dieron los cuerpos de tus siervos. Dieron los cuerpos de tus siervos a las aves de los cielos y la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Versículo 10, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Es decir, se burlarán del pueblo de Dios. En ese sentido están ignorando, Dios no existe. Mira cómo pudimos con ellos. Versículo 12, dijo el salmista, devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos, es decir, 7 veces más de lo que nos hicieron de su infancia, de su infamia, con la que te han deshonrado. Queridos, no fue un ataque al pueblo de Israel en el Salmo, fue un ataque contra la honra de Dios. Por un lado por su propio pueblo, y ya lo vimos, pero ahora las naciones que los invadieron, hermanos. En otras palabras, es como si el salmista dijera, ¿no te das cuenta de que toda esta maldad no fue solo contra nosotros? Esto te lo hicieron a ti, Señor. Querida iglesia, por más pecaminoso que aún sea el pueblo de Dios, maltratarlo es ofender a Dios mismo y su venganza llegará a su debido tiempo. Por más pecadores que nosotros aún seguimos siendo. Quien quiera que maltrate a un hijo de Dios, está haciendo afrenta contra Dios mismo. Cuando alguien le afrente, cuando alguien le maltrate, esto no es un llamado para que usted tome justicia por mano propia, ni para que usted deje dañar su corazón con pensamientos feos contra la otra persona, sino que usted tiene que dejar esto en manos de Dios, en manos de su Padre que es todopoderoso. Esto dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es la razón por la que el salmista clama a Dios venganza. Señor, dale 7 veces más de lo que nos han hecho porque han ofendido tu honra. Es importante que tengamos claro que Dios nos ama, pero más importante es su gloria. Él mismo dijo en Ezequiel 36:22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Es su gloria, hermano. Tenemos que bajarnos de aquello que tal vez nos han enseñado, somos el centro. Dios está preocupado por ti, por suplir tus necesidades. No. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo vendrá por añadidura. Querido, la añadidura es una bendición de Dios. Él no tiene nada contra sus esclavos, a favor de sus esclavos, más que dejarnos su gloria. Hermanos, en esto se cae estas predicaciones de prosperidad, que Él es un cajero automático de milagros. No, su preocupación no somos nosotros, es su gloria, y en esa preocupación somos beneficiados. Nos amó. Todo es por su gloria. Por su gloria debemos andar en santidad, pero cuando nos tiene que disciplinar, también Él lo hace por su gloria. Y a quien afrenta a su pueblo también le castigará por causa de su glorioso nombre, hermanos. Y entonces, ¿qué nos queda? El versículo 13, solo adorarlo, porque solo Él merece la gloria y la honra. Y eso fue lo que entendió el salmista. El salmo empieza con
la aflicción. Conscientes de la aflicción que estaba viviendo el pueblo. Pero luego el salmista nos lleva a entender que el origen de esa aflicción eran ellos mismos. Su pecado y el pecado acumulado de sus antepasados. Y entonces cae en la cuenta que es la ira derramada de Dios sobre ellos. Pero también cae en cuenta algo que usted y yo tenemos beneficio. Y es que Dios es infinitamente misericordioso. Que Él no echa de su presencia a nadie que viene con corazón contrito y humillado a pedir perdón. Y clama perdón. Y lo lindo es que observen este contraste tan hermoso. Empieza con aflicción y ahora termina con alabanza a nuestro Dios. Versículo 13. El Salmo 79 empieza con aflicción y termina con adoración, y así tiene que terminar nuestras vidas siempre, en todo momento, hermano, de aflicción. Versículo 13. Y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. En el original este cantaremos es contaremos. Contaremos tus alabanzas. Hermanos, nada le va a separar del amor de Dios. Eso no es ocasión para pecar, como dice el apóstol Pablo. Es ocasión para vivir más en santidad. Pero hijitos míos, si llegarais a pecar, abogado tenemos en el cielo, Jesucristo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Observen cómo el Salmo nos enseña que a pesar del pecado de su pueblo y por ello haber sido merecedor de la disciplina del Señor, siguen siendo pueblo de Dios y ovejas de su prado. Hermanos, Dios es nuestro buen pastor, Él es nuestro cuidador, Dios es grande en misericordia, por tanto debemos contar a todas las generaciones, es decir, a todo el mundo, especialmente a los de nuestra casa, a nuestros hijos, para que así como los judíos hacen a los hijos y los hijos a los hijos, se extienda la gloria de Dios contando todo lo que ha hecho a su favor, hermano, y a nuestro favor. Jamás el Señor nos va a separar de Él. Nos amó tanto que dio a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para que por Él fuéramos salvos de su ira definitiva. Descarga la ira con amor en sus hijos. ¿Quién de ustedes disciplina a un hijo con la intención de matarlo? Nadie, sino por amor para que se corrija. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos salvó también de la copa de la ira de Dios, que sí nos llevaba de seguro al infierno y nos ha asegurado vida eterna, hermanos. Contemos las grandes obras que el Señor ha hecho, en especial la obra de la cruz, que nos permite venir confiados al trono de la gracia, a reconocer nuestros pecados, seguros de recibir su perdón. Contemos sus maravillas a otros para que Dios los salve y gocen también de sus grandes beneficios. Queridos, y cierro con esta reflexión. Los sufrimientos del mundo son a causa del gran pecado de no tomar en cuenta a Dios. Y la paz que el mundo dice que busca, jamás la van a lograr mientras no haya paz en las personas. Y esa paz solamente la puede dar Cristo. Él lo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y Jesús lo dice ahí cerquitica a ir a la cruz. Iba a morir, iba a sufrir, pero iba en paz. Meditemos.